tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse. Hoy vamos a tener un programa interesante, en profundidad. Va a estar con nosotros quien fue el presidente de la Cámara de Diputados, hoy a punto de quedar como titular del bloque oficialista, del Frente Progresista, Eduardo Di Polina, para charlar de un panorama que se vive en la legislatura, además de inédito, con cuestiones que a mí me sorprenden, como por ejemplo con la salida de Lamberto hacia el Ministerio de Seguridad, que le queden al socialismo, al partido de gobierno, solamente 3 legisladores, y cómo es y cómo será la articulación, la búsqueda de consenso, no solamente con el partido justicialista, que tiene la mayoría, sino también con los socios radicales, además de cuestiones que se empiezan a hablar en la política argentina. Se dijo, y dijimos todos, bueno, este va a ser un año despejado de calendarios electorales. Es así, no hay elecciones en el 2012, pero ya comenzó la búsqueda de posicionamientos, de estrategias, de tácticas, de acuerdos, porque hay una creencia en el mundillo político de que el gobierno nacional va a adelantar las elecciones. Entonces, cuando salga el anuncio de ese adelantamiento de las elecciones en 2013, bueno, los partidos deberán tener más o menos preparada su batería electoral, su estrategia electoral. ¿Qué va a pasar con el Frente Amplio Progresista en Santa Fe, el FAP? Se da una particularidad, ¿no? El Frente Progresista Santafesino está integrado por radicales, por socialistas y por Coalición Cívica. El Frente Amplio Progresista Nacional no está integrado por socialistas, Coalición Cívica y radicalismo. Digo, irán separados a los comicios en listas separadas. Eso le va a posibilitar abrigar algunas chances más de éxito a otros partidos. ¿Habrá finalmente una lista común o se aplicará, se buscará el instrumento de las elecciones primarias? Las primarias abiertas, las internas abiertas, algo que la oposición no utilizó en las elecciones de octubre de 2011, dividió su oferta electoral y así le fue. Por el lado del peronismo asumió Freire la titularidad del partido después de mucho tiempo, creo que por primera vez desde que el kirchnerismo gobierna, hace 9 años, tiene el peronismo santafesino un cariz kirchnerista. Freire, muy vinculado a Rossi, viene de ese sector. Y acá la pregunta es, ¿cómo va a articular el peronismo la candidatura? Hay ya un postulante que es Rossi. ¿Va a ser Rossi el primer candidato a diputado nacional? ¿Va a ser Obeid? Obeid es resistido por algunos sectores del kirchnerismo, como el caso del movimiento Evita. Y María Eugenia Bielsa, algunos dicen, no, nosotros vamos a buscar a Bielsa para que sea candidata a diputada nacional. A Bielsa le van a quedar 2 años más como diputada provincial. Habrá ahí también lista común, se hará uso de las primarias. Por el lado del PRO, la semana pasada en Buenos Aires, Mauricio Macri
me decía que la idea del partido es jugar en Santa Fe con Del Cel, candidato a diputado nacional, con Reutemann de candidato a senador nacional, pero es de aquí que hay un problema, no hay elecciones a senador nacional en la provincia de Santa Fe, eso sería para el 2015. Macri quiere llevar en su boleta presidencial a Reutemann como senador nacional. Y hay algunos intentos, ha habido, acá lo dijimos antes que nadie, por llevarse a Boazo. La gente de Buenos Aires ha hablado con Boazo para nuclearlo en el PRO. El problema de Boazo es que si hay acuerdo entre Barletta y Wiener, va a quedar desajustado, porque es muy crítico hacia el socialismo. Bueno, así se va planteando la realidad política provincial. Con una cuestión más, ¿qué ha pasado con el paro del campo? ¿Qué pasa dentro de la Federación Agraria? Vamos a tener aquí, lo tuvimos a Barchetta hace 7 días, hoy va a estar Pedro Peretti, un hombre que estuvo muy vinculado a Eduardo Bussi y fue secretario gremial. Todo esto, después del corte, viene primero Eduardo Di Polino. Eduardo Di Polina es el presidente del bloque del Frente Progresista, podríamos decirlo así. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. No, todavía no, porque tenemos que hacer las reuniones y, bueno, orgánicamente definir quién va a presidir el bloque. De todos modos, todo este tema de la ida de quien era diputado, Raúl Lamberto, se precipitó de una manera imprevista, así que bueno, la semana pasada nosotros terminamos de resolver los temas parlamentarios que teníamos para la sesión del jueves pasado y quedamos en charlar este tema en el marco del Frente Progresista, porque bueno, aquí tienen que opinar el radicalismo, pares, el resto de la coalición cívica. Y bueno, tenemos que hacer esa reunión donde puedan participar todos los diputados y llegar a una resolución en ese caso, ¿no? Yo decía en la apertura, y lo he escrito también, que a mí me sorprende que el socialismo se haya quedado con tan pocos legisladores, al punto que son solamente 3 en la Cámara de Diputados, 1 en el Senado. Bueno, en el Senado es una elección directa, es otra historia, pero digo, ¿cómo se explica esto? Que el partido de gobierno tenga solamente 3 diputados provinciales. Bueno, teníamos 4 y con la ida de Lamberto 3, ¿no es cierto? Se explica que hubo una interna, que cada lista constituyó y mechó una cantidad de diputados, de candidatos de diferentes partidos del Frente Progresista, y el resultado final es este. El Frente Progresista tiene en total 15 diputados, y de los cuales éramos 4 y ahora somos 3 socialistas. En el periodo que usted fue presidente de la Cámara, se vivía una realidad distinta, porque la mayoría era del Frente Progresista. Ahora la mayoría la tiene el peronismo. ¿Y qué cosas además cambiaron en la Cámara? ¿Cómo ven ustedes el comportamiento del peronismo hasta ahora? Digo, porque va a ser fundamental por el tema de la gobernabilidad. En realidad el funcionamiento parlamentario ha sido parecido a los 4 años anteriores. Obviamente que es determinante el número a la hora de trabajar en la Cámara de Diputados. Hoy la mayoría, como todos saben, la tiene el Partido Justicialista. El Partido Justicialista está dividido en varios bloques. Bueno, esa realidad donde nos permite llevar adelante todo un consenso, un diálogo con quienes podemos llegar a coincidir en temas fundamentales, en temas de Estado, y con otros bloques no. Ya aprobamos el proyecto que envió el Ejecutivo, Letras, que bueno, un sector del justicialismo nos acompañó, tanto en diputados como en el Senado, de manera tal que hoy es ley y le ha permitido al gobierno, bueno,
superar una situación económica, financiera comprometida, pero bueno, dentro del Parlamento, en la Cámara de Diputados, pudimos llegar a los consensos necesarios para poder aprobar este proyecto del Poder Ejecutivo. Porque debe decirse también que, así como se dice que hay 3 diputados del socialismo, el peronismo tiene una división en 9 subbloques. ¿Cómo se negocia con 9 subbloques distintos? Hay que hablar con los 9 subbloques. De todos modos, hay subbloques que están nucleados y tienen grandes coincidencias entre ellos, que hacen diferentes números a su vez. Depende del tema, ¿no? Depende del tema, pero en general, bueno, van coincidiendo entre ellos en determinados temas, que es lo que nos permite a nosotros poder llegar a consensuar los proyectos que están en tratamiento. Así que depende cuál es el tema, de qué manera y con qué característica se va dando un mapa distinto a la hora de discutir los diferentes proyectos. Hubo una interna en el socialismo que finalmente consagró a Bonfatti frente a Giustiniani, que jugaba con el justinianismo. Transcurrida esa elección, transcurridos meses, el socialismo, digamos, ha unificado sus posiciones, o se mantienen diversos grupos. En realidad, dentro del Partido Socialista, diríamos, hay diferentes visiones acerca de cómo construir siempre hacia adelante, positivamente, el modelo de partido y de responsabilidad institucional que nos toca en cada tiempo. Superadas las internas, que en aquel momento había diferentes sectores políticos con diferentes propuestas, con candidaturas a gobernador. Nuestro espacio en aquel momento promovió diferentes candidaturas, una de ellas la de Giustiniani, candidato a gobernador, y siempre lo dijimos públicamente, y es lo que estamos haciendo, una vez superada, que no era ni más ni menos que un proceso democrático establecido hasta en la propia legislación de la provincia de Santa Fe. Las internas se resolvieron de todos los partidos políticos en internas abiertas donde participó toda la sociedad santafesina. Luego, bueno, ganó, como todos saben, el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y automáticamente, por supuesto, nos pusimos a disposición, no solamente con la campaña electoral de la provincia de Santa Fe, sino también con la campaña electoral a nivel nacional, donde nuestro partido, en el Frente Amplio Progresista, promovió la candidatura de Hermes Wiener. Así que, en ese sentido, el partido volvió a funcionar normalmente, como lo hizo siempre, y nos alineamos todos dentro de lo que eran los intereses generales del Partido Socialista y del Frente Progresista en Santa Fe y del Frente Amplio Progresista a nivel nacional. ¿Cuál es su criterio respecto a las posibilidades que se abren en las elecciones nacionales? ¿Hay chances de integrar una nómina común con el radicalismo, la coalición cívica? ¿Usted es partidario de eso? ¿Es partidario de que se vaya a una confrontación interna porque la ley así lo habilita? No, nosotros entendemos que el modelo de la provincia de Santa Fe, el del Frente Progresista, ha quedado demostrado que es un modelo exitoso, muy bueno, que ha dado respuesta a la sociedad santafesina. Quedó demostrado en el gobierno de Hermes Wiener, ahora con el de Antonio Bonfatti. Y bueno, siempre coincidimos casi unánimes la opinión que hay dentro del Partido Socialista y del Frente Progresista también santafesino, de promover algo similar a nivel nacional. Por supuesto, en las últimas elecciones el radicalismo llevó sus propias propuestas, sus propios candidatos. Nosotros lo hicimos con el Frente Amplio Progresista, con la candidatura a presidente de Hermes Wiener. Pero bueno, queda un camino importante por recorrer de aquí a las elecciones del año que viene, que seguramente van a ser adelantadas. Nos va a dar la oportunidad de empezar a trabajar lo que sería las presidenciales dentro de 3 años. Así que
Ese camino creo que lo tenemos que recorrer, donde es muy importante que esté la coalición cívica, hay conversaciones y hay acercamientos también en ese sentido, y con el Partido Radical que queda por charlar esa enorme posibilidad de que nos abriría una expectativa muy grande a nivel nacional de que el Frente Amplio Progresista pueda disputar la presidencia de la Nación con muchísimas posibilidades. La relación socialismo-radicalismo siempre atravesó algunos procesos traumáticos, fundamentalmente antes de las elecciones, donde los radicales pedían más cargos, donde después se quejaban. Hace poco también hubo como un gesto de rebeldía por algunas cuestiones vinculadas a la reforma tributaria. Digo, porque muchos lo sostienen, ¿este es el mejor momento en la relación socialismo-radicalismo? Yo creo que dentro de un frente, y eso ocurre en todos lados, en la Argentina y en cualquier frente que se constituye, siempre es algo donde está constituido por diferentes organizaciones políticas, diferentes culturas políticas, y el Frente en la provincia de Santa Fe tiene a la coalición cívica, al radicalismo, a la democracia progresista, al PARES, al sí, al Partido Socialista, o sea, esa propia constitución, esa propia composición lleva a que hay diferentes miradas y siempre hay una opinión, una visión que está en debate cuando hay un tema importante en cuestión, y siempre va a ser así por otra parte. Ocurrió así durante los 4 años anteriores, se pudo funcionar y muy bien. El Frente Progresista en la provincia de Santa Fe tiene un funcionamiento, tiene una mesa que se reúne cada 14 días, con el gobernador presidiéndola, donde se discuten todos los temas. Pero bueno, digo, es propio de la participación de un frente y de sus integrantes, así que creo que se funcionó y bien y no tiene por qué ser distinto hacia el futuro. Se dijo por allí, cayó el ministro de Seguridad Corti porque Di Polina, Lifchitz y alguien más que no recuerdo. Lamberto. Sí. Hicieron lobby para que caiga. No, eso está muy lejos de la realidad porque primero vamos a definir la palabra lobby, que un lobby es un grupo que opera en pos de intereses determinados, que no tiene más lejos de la realidad imposible eso. Segundo, es evidente que algún sector de la prensa incorrectamente manejó ese término y además nunca estuvo en la voluntad política de nadie que Corti se vaya. Lo que ocurrió es muy simple. Nosotros somos un partido político y no hay grupos, ni divisiones, ni sectores que trabajan por una cosa u otra. Nosotros somos un partido político serio, que teníamos una reunión con el gobernador el otro lunes, donde teníamos que tratar justamente el tema reforma tributaria con el Partido Radical. Esa reunión iba a ser del Antonio Bonfatti, Rubén Galassi y los 3 legisladores que usted mencionó. Y bueno, y uno de los temas que surgió, como surgen tantos temas en una reunión de estas características, la gran preocupación que tenía el gobernador por el partido que se tenía que jugar en la ciudad de Santa Fe entre Rosario Central y Patronato. Y nos pidió una opinión acerca de qué opinábamos si se debía jugar el partido o no, porque además él tenía el convencimiento desde hacía varios días de que el partido se tenía que jugar, así que al igual que su ministro de gobierno. Y coincidimos los 5 que el partido se tenía que jugar porque objetivamente no había un argumento que impidiera la realización de ese partido, de manera tal que se jugaron los 2 partidos, el de Rosario Central, el de River Plate con Patronato, y fue un partido más como el que se juega cada fin de semana en la provincia de Santa Fe. Lamentablemente esto desencadenó en la actitud de quien era el ministro de Seguridad, que el gobernador le planteó claramente que él entendía que se debía jugar, que él se hacía cargo políticamente desde el punto de vista de la responsabilidad de cambiar esa directiva,
y por lo tanto, bueno, eso desencadenó en la renuncia de Leandro Corti, pero en absoluto esto fue por el partido. Primero, yo creo que un partido no hace renunciar a un ministro, y segundo, que esta fue una decisión, y las políticas de seguridad de la provincia de Santa Fe las dicta el gobernador de la provincia. El ministro, bueno, justamente como los ministros de todas las áreas, están por supuesto para debatir, para dar su opinión, pero para llevar adelante las políticas que dicta el gobernador, que fue el que fue elegido por el pueblo de la provincia de Santa Fe. Gracias por haber venido, Eduardo. Gracias a usted. Ya viene Pedro Peretti. Pedro Peretti es director de Federación Agraria, fue y es una de las caras visibles de lo que demanda el campo, y queremos preguntar primero, bienvenido Pedro. Un gusto. ¿Cómo está la relación gobierno-campo? Porque hay algunos indicios que hablan de una reedición del conflicto del 2009-2008. Yo creo que no hay condiciones ni políticas ni económicas para reedictar el conflicto del 2008. Lo que hubo aquí, hubo un conflicto, un paro vinculado con un problema más bonaerense que otra cosa, que tiene que ver con el impuesto inmobiliario rural y con la recategorización de las explotaciones agropecuarias. No es lo mismo y no es comparable a lo que pasó en el 2008. La relación campo-gobierno sigue en ese blanco y negro que me parece que deberíamos encontrar. Es una responsabilidad de todo, también del gobierno y de los sectores gremiales como nosotros, encontrar algún punto en algún lugar y en algún momento en que, bueno, por el beneficio de todos los productores agropecuarios y del país en general, debemos encontrar alguna salida a este clásico campo-gobierno. Me parece que debemos encontrar algún punto en donde debemos acordar fundamentalmente quienes representamos a los pequeños y medianos productores, que necesitamos del Estado como un elemento central para poder seguir siendo productores. Me parece que desde nuestro punto de vista somos y debemos ser los más interesados en llegar a algún tipo de negociación o acuerdo o diálogo con el gobierno, que no significa transformarse en oficialista, que no significa hacerse kirchnerista, que no significa abdicar de lo que veníamos planteando, significa de que hay que encontrar algún lugar en donde pueda haber una negociación o una conversación madura entre un sector tan importante como el sector agropecuario y su paritaria, su patronal, entre comillas, que es el Estado. Barcheta dijo acá la semana pasada que el campo está peor que cuando estalló el conflicto por la 125. Yo creo que no se puede hablar el campo así en forma global. Hay algunos sectores que están complicados, producto del aumento del costo en dólares, del aumento de los costos de producción, del avance del monocultivo. Depende del modelo agrario que cada uno se plantee. Porque evidentemente hay algunos sectores que le ha ido muy bien durante todo este tiempo y que están muy bien y que están muy contentos con esta política agropecuaria y que sus balances han sido exitosos y les ha ido realmente ¿Esos bien. quiénes son los que les fue bien? Los grupos más concentrados, los pools, las grandes empresas, los sectores que están en la intermediación entre el productor y el consumidor, sectores de productores que están concentrados, actividades específicas, qué sé yo. Hoy la producción porcina es una producción que tiene una rentabilidad única en el mundo, más del 20%, cuando la media mundial es del 8% de retorno. Digo, por darte un ejemplo, a otros sectores les va muy mal, como el sector tambero, han desaparecido casi 10.000 tambos. Por eso que hablar de así del campo en general no se puede hablar. Hay que hablar, hay que hacer una operación quirúrgica sector por sector, y por supuesto el pequeño y mediano productor está severamente amenazado porque lo que se está haciendo en la Argentina hoy es una reconfiguración de la agricultura, que viene a escala planetaria, pero acá la estamos viendo con mayor intensidad por el grado alto de tecnología, de inversión y de operación que tienen las grandes empresas sobre los pequeños productores en la disputa por la tierra, y en ese sentido sí, realmente yo creo que tal vez Barcheta se vaya por ese lado. En ese sector estamos realmente complicados, necesitamos una ley de arrendamiento, necesitamos una ley que proteja la agricultura de rostro humano, si es la agricultura que nosotros queremos. Porque hay una realidad, hoy la agricultura se puede hacer de dos maneras, se puede hacer con productores
o sin productores. Las dos maneras el volumen está garantizado, nada más que uno tiene inclusión social, tiene inclusión económica, tiene ocupación geopolítica y territorial del país, tiene una serie de ventajas, y la otra es solamente una agricultura de volumen. Digo, eso es una decisión política de la sociedad y del Estado argentino, qué agricultura prefiere. Por eso que nosotros, como te decía anteriormente, necesitamos interactuar necesariamente con el Estado para que el Estado y la sociedad definan a favor nuestro y no de los grandes grupos. Lo que a mí me parece pasó casi desapercibido es el paro que hizo el campo. Sí. ¿Ustedes consideran que fue un fracaso? Cuando digo ustedes, te pregunto a vos, porque después vamos a hablar de la realidad de Federación Agraria. Yo fui crítico del paro, cuando me consultaron si estaba de acuerdo, yo dije que no se podía nacionalizar un conflicto en la provincia de Buenos Aires, porque yo lo escuché a Eduardo, que muchas veces dijo de que en la provincia de Santa Fe las cosas en materia de impuesto inmobiliario rural se estaban manejando de mejor manera, con diálogo, una serie de cosas. Lo escuché al vicepresidente de Federación Agraria. Hubo más de 10 reuniones entre el asesor técnico de la Federación Agraria en materia impositiva, Tenaglia, con Beccari, el subsecretario de Ingresos Públicos, y hubo una audiencia en donde Bonfatti lo recibió a Eduardo diciendo de que esto se iba a tratar de otra manera. Entonces no es justo que una cosa que a lo mejor en Buenos Aires se manejó mal y en Santa Fe se maneje bien, se nacionalice. Yo, desde ese punto de vista, por supuesto fui solidario con los compañeros, por supuesto cumplí el paro a rajatabla y todos nuestros compañeros y nuestra gente lo cumplieron, pero me parece que no había condiciones políticas para hacer un paro de escala nacional. No lo había, no lo vi, y me parece que la mesa de enlace termina siendo funcional al gobierno, ¿no es cierto? Porque no hay elemento opositor que aglutine más al oficialismo que cada vez que surge la mesa de enlace. Digo, en ese sentido nosotros hemos sido críticos de la mesa de enlace de hace bastante tiempo. Yo creo que la mesa de enlace cumplió un papel y terminada la 125 deberíamos cada uno haber retomado la autonomía cada una de esas entidades porque representamos intereses muy disímiles. Y bueno, yo creo que la persistencia de ese instrumento lo único que constituye es para que el oficialismo, que tiene una gran disputa interna, que uno lo ve, Scioli, Moyano, Cristina, La Cámpora, el movimiento Evita, todo lo que está dando vuelta ahí, cuando aparece la mesa de enlace es un aglutinador espontáneo, entonces es absolutamente funcional, pero bueno, esa no es la mirada que tienen los otros compañeros y nosotros la respetamos. Las diferencias que han habido en la Federación Agraria, puntualmente tuyas con Bussi, derivaron en la creación de una nueva agrupación. La pregunta es, ¿por qué las diferencias con Bussi? ¿Qué está pasando ahí en esa interna? Bueno, el debate por la mesa de enlace fue una de las diferencias. Nosotros sostenemos que entre la mesa de enlace y el gobierno hay un campo amplísimo para hacer política gremial agraria y para plantear cosas. El otro tema es el rol de la Federación Agraria Argentina. Nosotros creemos que toda entidad, de acuerdo a su tiempo político, tiene un rol que cumplir. Y el rol de la Federación Agraria en este momento es organizar a los pequeños y medianos productores para participar o disputar por la agregación de valor, por la renta de la que genera la agregación de valor, y no podemos solamente quedarnos en una política opositora. Teníamos diferencias por la construcción interna, y bueno, se había creado una situación que ya era insostenible para él, e insostenible para mí, porque las diferencias eran mucho, porque el grupo que rodea a Eduardo también planteaba las mismas cosas. Entonces un grupo de compañeros tratamos de diferenciarnos políticamente en el marco de respeto, la pluralidad, de todas las cosas que indican que tuvimos muchos años juntos y que bueno, y que ahora cada uno sigue su camino, producto de estas miradas distintas que tenemos en la realidad, digo. Eso es más o menos. Después hay otras cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo programático. Nosotros estamos planteando muy fuertemente el tema de la reforma del Estatuto de la Federación Agraria, la autonomía de los grupos económicos, de los gobiernos en general y de los partidos políticos. Nosotros vemos que hay una operatoria muy grande de partidos políticos y que muchas cosas se discuten en términos electorales, políticos, partidarios dentro de la Federación Agraria y no poniendo por encima de todo eso los intereses de los pequeños y medianos productores. Bueno, eso es parte de un debate que creemos legítimo, genuino y que nosotros nos posicionamos en otro lugar. La mirada de ustedes respecto a la reforma tributaria que está planteando Bonfatti es la misma, porque algunos dicen, si hicieron paro y se molestaron tanto con lo que pasó en Buenos Aires, lo mismo debería suceder en Santa Fe. Teóricamente es como vos lo planteás, y ese es parte de la discusión interna que tenemos cuando
hay operatoria cruzada de los partidos políticos adentro. La Federación Agraria no puede ser el furgón de cola de cualquier partido de la oposición. La Federación Agraria debe poner por encima de todos los intereses de los pequeños y medianos productores. Bueno, hay un diputado nacional que pertenece al socialismo, que es Barcheta. Bueno, por eso mismo te digo, hay diputados nacionales que pertenecen al socialismo, al radicalismo, a la oposición, pero resulta que entonces nosotros lo que no queremos es quedar en medio del fuego cruzado entre el gobierno y la oposición. Si hay una cosa que sirve a los productores, bienvenida sea del oficialismo o sea de la oposición. Entonces, en ese marco es que nosotros, el tema de la reforma electoral de Santa Fe, tributaria, había algunas cuestiones que nosotros la veíamos positivamente y todo el proceso de diálogo, de discusión con el gobierno, nosotros le planteamos al gobierno de entrada. Le dijimos, mire, que suscitó una polémica. Si ustedes aumentan el impuesto inmobiliario rural a todos por igual, es una medida de derecha. Si ustedes seccionan, segmentan, fraccionan, se discute seriamente, porque acá hay un debate equivocado en el tema del impuesto inmobiliario, Mauricio. Acá lo que hay que discutir es, desde Juan 23 para acá, por tomar la tradición cristiana en materia de la tierra, y si querés tomar la tradición marxista es lo mismo, lo que hay que discutir en la tierra es la función social de la tierra, en base a la seguridad y la soberanía alimentaria, cosa que no estuvo en ningún momento, en ninguna discusión, ni en Santa Fe ni en Buenos Aires. Se discutieron con pautas de la tierra como valor de mercado. Acá lo que hay que discutir es un instrumento, acá lo que hay que discutir es lo impositivo, lo tributario como un instrumento no solo de recaudación, sino de protección de un sector frente a otro sector. Si nosotros decimos que el sujeto agrario por excelencia de la etapa es el pequeño y mediano productor, está bien que el pequeño y mediano productor pague poco impuesto. Y si decimos que hay que desalentar la gran propiedad de la tierra, está bien que se discute un impuesto al latifundio, como lo tuvo esta provincia en la Constitución del año 30, bajo la inspiración de Lisandro de la Torre, y la ejecutó Luciano Molina, que puso un impuesto al latifundio, que eran quien tuviera más de 3.000 hectáreas en el sur y 5.000 en el norte, pagaba una tasa muy similar a lo que hizo el Pepe Mujica en Uruguay con el impuesto a la tierra que le puso, que seccionó la propiedad en tres etapas distintas, hasta 500, hasta 1.500 y más de 1.500, le puso un impuesto especial. Digo, esos son los debates que nos ingresan a la Argentina en el progresismo, que nos ingresa en un debate que nos pone en otra categoría, y no discutir el tema del impuesto inmobiliario con los valores de mercado o con los valores como si la tierra fuera solamente un bien de compra y de venta, que desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista histórico de la Federación Agraria nunca fue así. Gracias por haber venido, Pedro. No, gracias a ustedes y un saludo para todos. Estuvimos con Pedro Peretti, director de Federación Agraria. Ya viene la diputada nacional Celia Arena. Diputada Celia Arena, bienvenida al programa. Muy buenas tardes, noches. Usted fue mano derecha de Reutemann en el Senado, es diputada nacional, se dio en el medio todo un proceso de incorporación al bloque del Frente para la Victoria, y por sobre todo eso hablamos del peronismo santafesino. Sí, bueno, que es bastante complejo. Que es complicado. El peronismo es Sí. complejo, no es complicado. La verdad, yo milito en el peronismo desde mis 18 años, o sea, desde el 83, para evitar cálculos. La verdad que mi sentido de pertenecer, soy muy peronista, profundamente peronista, más allá de las situaciones particulares que se vayan dando. Yo creo que hoy el peronismo de Santa Fe está en una posición muy interesante, porque estamos de cara, hoy justamente asumieron las autoridades nuevas del PJ, un esquema de unidad de donde están representados la mayoría de los sectores, o por lo menos están representados todos los sectores que quisieron participar. Con la mira puesta en el 2013 y en el 2015, esencialmente, porque nosotros creemos que el peronismo de Santa Fe tiene muchos dirigentes, militantes y cuadros que tienen un marco de coincidencia respecto a lo que hay que hacer en la provincia de Santa Fe para volver a gobernarla y para potenciar todas las posibilidades que nuestra provincia tiene, y en ese marco estamos trabajando. Eso, digo, tiene su correlato en el Congreso de la Nación, en el cual es cierto, yo me sumé al bloque del Frente para la Victoria, justamente con la misma idea, porque todos los diputados que entraron el año pasado, cuando empezó, digamos, la nueva gestión,
son los diputados con los cuales estuvimos haciendo campaña el año pasado sobre esta idea de unidad en la provincia. En ese marco es una unidad que no esconde las diferencias que existen, que son lógicas y que son inherentes a todo partido político y a la sociedad en general. Existen. Lo que nosotros buscamos es el marco en que las podamos discutir, porque en una democracia la única herramienta conocida para llegar al poder y para poder transformar la sociedad son los partidos políticos. Entonces necesitamos en la Argentina partidos políticos fuertes. Esto se ve claramente, he leído varias de las columnas cuando hablas del tema de la crisis de la oposición. Creo que la mayor crisis de la oposición pasa por no estar consolidada en un partido político fuerte. Son como referencias muy personales, porque se arman en base a liderazgos personales. Pero creo que el gran desafío para la oposición al peronismo es consolidar partidos políticos con historia, con trayectoria, sobre todo que tengan fortaleza y que trasciendan a las personas. Uno observa, yo esto lo digo siempre, me parece el ejemplo más gráfico para explicar el peronismo santafesino. Se hizo una elección a gobernador en la cual salió tercero. Ganó la elección a diputado provincial, ganó la elección a diputado nacional y ganó la elección a presidente. Digo, eso debe haber dejado un mensaje, una señal. Primero, me interesaría saber el análisis suyo de lo que pasó y cómo se corrige esto. Bueno, yo creo que una de las formas de corregirlo es justamente esta, generando ámbitos, no solamente la unidad para la conformación de una lista, que eso tiene mucho riesgo, porque generalmente hay cosas donde hay un nombre y hay muchas diferencias probablemente no discutidas atrás de un nombre. Eso hace que después ese lazo se quiebre. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar el marco de unidad antes, que es lo que estamos haciendo. Por eso digo, esta decisión de hacer una conducción de consenso única, donde estén todos los sectores, tiene justamente que ver con esta idea. Tenemos que generar un trabajo durante todo el año que tenga su proyección, por ejemplo, en las cámaras santafesinas. Ahora hay un presidente que es José Luis Freire, un consejo ejecutivo donde están representados todos los sectores. Lo que nosotros aspiramos es que las discusiones se den en ese marco y que después los legisladores tengan, digamos, el mandato partidario de qué hacer tanto en diputados como en senadores, que se genere ese espacio que no está consolidado, porque la verdad que el peronismo gobernó la provincia de Santa Fe, yo creo que muy bien, y por eso fue convalidado tantas veces por la gente durante 24 años. Obviamente hay que construir el partido de oposición. El peronismo no estaba acostumbrado a hacer oposición, no es costumbre, no tenía una lógica de partido opositor en la provincia, hay que construirlo. Obviamente eso lleva tiempo y creo que todo lo que se hizo el año pasado durante la campaña, de buscar los puntos de consenso y mantener el diálogo, tratando de canalizar las diferencias a nivel partidario, de generar la discusión ahí, me parece que se plasma en esta nueva conducción partidaria que tiene que tener su correlato en lo que hagan después tanto los legisladores provinciales como los legisladores nacionales. Creo que ese es el aprendizaje para que no vuelva a pasar y para poder discutir el año que viene la lista de diputados nacionales que va a llevar el Partido Justicialista, si va a haber lista única, si vamos a ir a primarias con el nuevo sistema. Discutir una política para el 2015 también, llegar a articular para que los mejores hombres y mujeres que tiene el peronismo puedan estar en la oferta electoral para que los ciudadanos puedan elegir. Porque digo, hay un antecedente que tiene que ver con Rosario. Rosario, el peronismo no gobierna desde el año 73, hay dos generaciones que no saben lo que es el peronismo gobernando la ciudad. Han perdido los comicios, aquella elección que gana Wiener, y daría la sensación que mucho voto peronista se fue a Del Cel. Y lo digo porque vienen acá muchas referencias, Rico, otros dirigentes del kirchnerismo, dicen, el peronismo santafesino tiene que alinearse con el gobierno nacional, con las políticas nacionales, con el kirchnerismo. Y a mí me parece que ahí entra en contradicción el peronismo santafesino. Sí, porque en realidad yo creo que el gobierno nacional representa mucho más que el kirchnerismo. De hecho, hay sectores que no tienen que ver con el peronismo ni con el kirchnerismo que votaron a Cristina.
Y dentro del peronismo hay sectores que no son parte del kirchnerismo histórico, y que sin embargo avalan las políticas del gobierno, ¿sí? Entonces en el peronismo de Santa Fe pasa eso. Me parece que hay sectores que eligieron estar dentro del partido, que coincidimos con la política de la presidenta, porque la verdad yo tengo que ser muy sincera. Muchas de las decisiones que ha tomado la presidenta tienen mucho que ver con el peronismo, con el peronismo histórico. Entonces yo, como dije al principio, yo soy profundamente peronista, y la verdad que no puedo dejar de coincidir. Yo creo que mi momento político desde mis 18 años hasta ahora de mayor incomodidad deben haber sido los 2 años que pasé en un bloque que era del peronismo no kirchnerista, pero que estaba en alianza con partidos políticos que son oposición al peronismo. Entonces, la verdad que es una sinrazón que nosotros hayamos participado en reuniones del interbloque, por ejemplo, con Mónica Fein, a quien respeto muchísimo y creo que es una dirigente muy sólida, la intendenta hoy de Rosario, pero es del partido político del cual nosotros somos oposición en la provincia de Santa Fe. Entonces, en el marco de esta cuestión de fortalecer al partido político al cual yo pertenezco, hay que reconocer también cuáles son los aciertos que ha tenido este gobierno, y sobre todo que tiene mucha raigambre peronista. Me parece que nadie le puede negar al kirchnerismo en Santa Fe que han defendido a la gestión de Néstor Kirchner cuando fue atacada, cuando hubo muchísima confrontación, y le han puesto el cuerpo, y eso es valorable, ¿sí? Es muy valorable. Yo siempre digo, yo no soy kirchnerista, y lo digo por respeto mismo a los kirchneristas, porque justamente en ese momento fue donde estuvimos opuestos, en una situación muy opuesta. Pero sí digo, la construcción política en cualquier democracia seria se hace con partidos políticos sólidos. Partidos políticos sólidos implica la posibilidad de contener posturas diferentes. Por supuesto, con un mandato que es el mandato de la gente. Yo creo que hay que ser muy respetuosos internamente también en los partidos políticos respecto a las decisiones de la gente que marcan cuál es el sector político prioritario. Entonces, creo que ese es un poco el desarrollo de esta complejidad del peronismo y de lo que tiene que ver con el futuro. ¿Cómo observa? Porque si uno seguía por determinados medios y determinadas situaciones, parecería ser que el gobierno está en un momento de crisis. Uno observa fundamentalmente en Ciudad de Buenos Aires algunos cacerolazos y demás. A ver, cambiaron las circunstancias. ¿Usted nota como diputado oficialista que cambió algo importante en la relación gobierno-sociedad? No, a mí lo que me parece es que son como circunstancias que naturalmente siempre se dan. Cuando la presidenta sacó el año pasado el 54-55%, como llegó a su punto, un punto altísimo, es prácticamente imposible mantener ese nivel con cualquier gobernante, presidenta, gobernador, cualquiera, porque después viene la gestión, sobre todo en un año difícil como este, que todos sabíamos que tenemos un contexto internacional muy complejo. Yo creo que un gran porcentaje de gente está en sus cosas cotidianas y no tiene una opinión respecto al gobierno, la tiene a cualquier gobierno, pero específicamente en este caso, por lo que me preguntaba, al gobierno nacional, genera sus opiniones en los momentos en que tiene que votar, que ejercer su voto. Después trata de desarrollar su vida de acuerdo a las circunstancias que se van dando. Me parece que hay, sí, en ese 40 y pico % de gente que no votó por la presidenta, como una necesidad de canalizar su disconformidad, y al no haber partidos políticos que la canalicen, pasa esto del cacerolazo o los 20 puntos de la nata en la tele. O los 20 puntos de la nata en la tele, o la participación en los foros de los diarios. Por eso yo creo, a mí, y lo digo siempre, me parece absolutamente sano y necesario que haya diferencias y que haya partidos políticos que confronten. Creo que hay una ausencia de un partido político opositor, uno o dos, no más que eso. La verdad que la Argentina tiene partidos políticos para todos los gustos. Sí, históricos. Sí, no, pero digo, hay muchísimos partidos políticos chicos. A mí me parece que
Lo que es necesario es que se consoliden partidos políticos, lo que decíamos al principio, más allá de los liderazgos, partidos políticos fuertes. Sí, hay partidos políticos históricos, como el radicalismo, digamos, que me parece que está también en un debate interno que tendrá que saldar para poder hacer una buena oferta en el 2013. Pero, sobre todo, para que los ciudadanos que no adhieren al peronismo, porque yo muchas veces escucho digamos, siempre leo absolutamente todos los diarios y me informo y hablo con mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno. Y la verdad es que la mayoría de las críticas son críticas a la persona o a la gestión de Cristina Kirchner. Al estilo, y muchas de las críticas de fondo son críticas que siempre se le hicieron al peronismo, ¿sí? Entonces, lógicamente, gente que nunca votó ni va a votar al peronismo, pero necesita un partido político que canalice esa demanda. Creo que eso es el desafío para el futuro. Gracias por haber venido, Celia. No, gracias a usted. Estuvimos con la diputada nacional Celia Arena, hacemos el corte y conclusiones. Coincido en una cosa con lo que decía Celia Arena, incluso lo he escrito. Me parece que mucha de la resistencia que ahora se visualiza con Cristina Fernández, porque tal vez hay medios que canalizan esta expresión, tiene más que ver con la irritabilidad que produce la presidenta entre quienes no la votaron. No creo que haya un fenómeno nuevo en ese punto de alguien que la votó en octubre y que hoy sale a la calle a tocar las cacerolas. Me parece que es gente que no la votó, que se cansó también de la oposición y que ahora viabiliza un poco más esa bronca. Pero les decía, me parece que tiene que ver más con el estilo, esta recurrencia a la cadena nacional, alguna cosa soberbia que trasluce la presidenta, que con la marcha del país. Es decir, a mí me parece que todavía no, la crisis económica no se ha posado en la Argentina como para decir, bueno, la cuestión, el rechazo viene por ese lado. Todavía, y ojalá no llegue nunca. Eso es lo que quería decir después de haber charlado con la diputada Celia Arena. Lo que no hay es oposición. Ese es el drama de la Argentina. Porque el kirchnerismo hace 9 años que gobierna. Uno ya sabe qué es el kirchnerismo. Es eso que está gobernando, ese es el plan, ese es el proyecto, retroceder dando 2 pasos para adelante. Ahora, ¿enfrente qué hay? Es la nada misma. Entonces eso es lo más peligroso que puede suceder en una democracia. Porque si bien a Cristina la votó la mitad de la sociedad, la mitad no la votó y esa mitad no se siente representada en buena parte por ningún candidato. Y ahí aparece la tentación autoritaria de algunos. Cuando no se canaliza la oposición, cuando no se canaliza la bronca, aparecen la intolerancia, la violencia verbal y todas esas cuestiones. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves.